Durante siglos, las lenguas se han modificado y desarrollado, creando en su proceso distintos dialectos, ricos en historia y cultura a la vez. Hoy expondremos acerca de una de las ramas más influyentes e interesantes, las lenguas romanas. Rex de Wosque. En la época del Neolítico, en el año 4000 a.C., aproximadamente, los pueblos originarios vivían de la agricultura y la ganadería. No hay evidencia directa de qué idioma se hablara, pero se cree que la lengua proto-indoeuropea empezó aquí. La lengua proto-indoeuropea es el nombre que se le da a la primera lengua, que fue reconstruida en base a los idiomas actuales. Se cree que se hablaba en la estepa euroasiática, donde destacaría un pueblo nómade llamado Yamna. Ellos eran recolectores cazadores y criaban ganados. Se cree que ellos llevaron la lengua proto-indoeuropea a la Europa, Irán y a la India. Este pueblo nómade vivió cerca de ríos, al norte del Mar Negro y el Mar Caspio. Los Yamna no solo eran criadores de ganado, también eran los primeros en montar a caballo. Las pruebas de esto son los restos de leche de caballo en cerámicas de lo que hoy es Kazajistán y los hallazgos de los esqueletos que indican que fueron domesticados, utilizándolos para la carga y la montura, explicando la difusión rápida de su lengua y su ADN. Probablemente en 3 oleadas de migración, los Yamna abandonaron la estepa y se mezclaban con la población local, desapareciendo su cultura en sí. Alrededor del año 2500 a.C. se perdió su huella, pero parte de la cultura Yamna estaba en los posteriores pueblos que irían a la península itálica. Caesar sanctae urbis Romae Augustus, novum legatum ad Germaniam mihi. Los pueblos descendientes de los Yamna, que llegaron a la península itálica en el milenio 4 a.C., fueron los latinos, los osco-umbras y los estroncos. Ellos se ubicaron en la región de Lacio, donde ahora está Roma. El latín se comenzó a hablar, separándose de la lengua proto-indoeuropea. Este latín se hablaba solo en Lacio, pero los latinos fueron sometiendo uno tras otro a los demás pueblos itálicos. Junto a las legiones iba el latín, de modo que en el año 100 a.C. el latín se hablaba en toda la península itálica. El latín y el poder consumieron los territorios, transformándose en provincias romanas. En el oriente, los romanos conquistaron el imperio de Alejandro Magno. En ese momento tuvieron más contacto con los griegos, de quienes tomarían cosas como el alfabeto. Los romanos admitieron profundamente la cultura griega y no impusieron el latín en Grecia. El griego influyó en las primeras obras literarias romanas. Autores como Virgilio, Horacio, Cicerón, Lucrecio, Séneca, entre otros, imitaban e incluso a veces superaban a los griegos. Roma, en el año 395 después de Cristo, obtuvo territorios imperiales que dividió en Imperio Oriental y Occidental. Estas facciones tenían intereses propios y miradas distantes de un imperio a otro, lo cual derivó en la debilitación de uno en comparación al otro. El imperio occidental padecía repetidas invasiones y huidas de los campesinos a las ciudades, y por el otro lado, el imperio oriental, donde las especias y otras exportaciones prácticamente garantizaban riqueza y estabilidad, se encontraban en una situación de ventaja. En el año 410 después de Cristo, la ciudad occidental sufrió una serie de saqueos en Roma por parte de los visigodos, una nación errante de los pueblos germánicos del noreste. A esta serie de actos ilícitos se le sumó la destitución del último emperador romano, Rómulo Augusto, en manos de un caudillo germano llamado Odoacro. Por otro lado, la región oriental del Imperio Romano, más rica y fuerte, continuó como Imperio Bizantino durante la Edad Media.
Después de la caída del Imperio Romano, las tribus germánicas tomaron el norte de Europa y el latín se afianzó en el sur. Con los años, el latín que se hablaba en estas partes del sur de Europa se fue transformando hasta convertirse en lo que hoy en día denominamos como las lenguas romance. Las lenguas romance son una evolución del latín vulgar. Se le dice vulgar ya que no es tan sofisticado y complejo como el latín puro, que se hablaba en Roma. Y también el latín vulgar era más fácil de hablar, por lo que se usaba más este. Este latín se expandió y se fue transformando hasta ser diferentes dialectos entre sí, transformándose en las lenguas que conocemos a día de hoy. Entre el 500 y el 600 después de Cristo, estas formas comienzan a distinguirse entre sí un poco. A partir del 800 después de Cristo se reconoce la existencia de las lenguas romances. De los hoyos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza. En la época del medievo comenzaron a manifestarse las expresiones literarias de las lenguas romances. Los primeros textos, que no eran en latín, comenzaron a difundirse en esta época, como el primer texto escrito de estas, que se conoce como Nocicia, un texto de quesos, muy cotidiano, datado del año 977 y 980. Los escritos ayudan a ver qué tanto ha cambiado la lengua. Esto se puede ver en el siguiente texto de ejemplo de Don Quijote de la Mancha, evolucionando desde el año 500 hasta el año 1800. In un luogo degli Amanzi, cuyos nombri non quiero acordarme, non aved molto tempo. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que... En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía no hace mucho un hidalgo de... Esta rama pasó por mucho. Actualmente todas las lenguas romance juntan la asombrosa cifra de 618 millones de hablantes en la actualidad en los 5 continentes. Vimos crecer la semilla, su brote y después sus ramas. ¿Podrá seguir creciendo en nuevas formas de lenguaje? Pues claro que sí, porque actualmente han surgido muchos dialectos durante todos estos años. Lo que se les dice acentos: acento argentino, acento venezolano, acento colombiano, acento mexicano, todos relacionados a las regiones, y no solo en español, sino que pasa en todos los idiomas del mundo. Este fue mi video de las lenguas romances.